tus objetivos, para tus propósitos que tú has enmarcado para todos aquellos, Señor, que estamos con esa entrega de poder servirte. Gracias, Señor, por todo lo bueno. Despierta a los dormilones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Dónde están los dormilones? Amén, dice. Ya son sinceros. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanitos, y lo vamos a hacer en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 16. Dios busca a alguien que sea grande. Lucas capítulo 1 versículo 15. Ese texto usted se lo puede de memoria, ya lo ha leído con anterioridad. El tema pasado estuvimos hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces este viene a ser como un complemento de aquello. Temas que son de suma importancia para nuestro crecimiento espiritual. Verso 15. ¿Lo tenemos, hermanitos? Va, léalo conmigo. Lucas 1, 15. ¿Qué dice? Va, ya lo leí usted, hoy lo leo yo. Y dice el texto: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Por favor, acuéstese, perdón, tome su asiento. Ya muchos ya estaban contentos, ya iban buscando la cama, ya iban buscando ahí el piso. Tome su asiento, por favor, si es tan amable, ¿verdad? Somos bien dados, bien listos. Iniciamos esta exposición entonces, y lo voy a hacer con la explicación de cierto tipo de frases que están contenidas aquí en la Biblia. Primero quiero hablar con respecto a la persona de la cual Cristo habla aquí. Todos sabemos que en el contexto Cristo está hablando de Juan el Bautista. La palabra bautista lo que significa es bautizador, pero nunca hemos explicado qué significa el nombre de Juan. El nombre de Juan, la forma griega del nombre hebreo es Joanán, o sea que así se pronuncia en el hebreo, Joanán, y lo que significa es Dios es clemente. ¿De dónde proviene esa expresión que Dios es clemente? Bueno, conforme vayamos avanzando en el desarrollo de la exposición, vamos a entender la clemencia de Dios al proveer a este personaje. O sea que su nombre es exactamente de acorde a la situación que se está viviendo en ese momento. Es como cuando una nación está en un caos totalmente, una ciudad está en caos espiritual. Y ahí se pone aquella expresión que dice misericordia. Dios derramó su misericordia. Entonces, la expresión cabe porque lo que los seres humanos necesitan en una condición de caos es la misericordia de Dios, es la compasión divina de Dios. Entonces el nombre de Juan queda exacto, es un nombre puntual para la época. Dios es clemente, Joanán. Muy bien, aparte de ese nombre, la expresión se la voy a explicar antes, pero en el desarrollo de la temática vamos a dar a conocer qué significa, en qué aspecto Juan es grande. Pero ahora le voy a dar un adelanto. ¿Por qué será grande? Grande es un término relativo medido con un específico contexto cultural e histórico. La grandeza de Juan trasciende el tiempo y la cultura. O sea que si hablásemos de la expresión grande, no se puede limitar a su época en las costumbres o cultura, porque quedaría muy cortito el nombre. Es decir, la expresión grande quedaría cortita, se limitaría. Pero como la expresión grande, según la Biblia en su análisis,
no es simplemente limitado para una época, para un tiempo, no se limita para un tiempo y una época, sino que la expresión grande trasciende. Ahora, si trasciende tiempo y cultura, grande, entonces lo que de entender es ser grande delante de Dios, y eso es lo que importa. Pero ¿qué es grande delante de Dios y qué es lo que importa? Aunque no sea grande en una cultura, grande en un tiempo. Bueno, Jesús mismo, si usted se recuerda, ya había hablado en los otros evangelios acerca de Juan. Ahora, ¿qué es lo que Cristo había dicho con anterioridad acerca de este personaje? Que él iba a ser grande. Pero cuando el Señor habla de esa expresión grande en uno de los evangelios sinópticos, el Señor está elogiando a este personaje. Fíjese que ese es algo grande cuando Dios elogia a una persona. Por ejemplo, las palabras del Padre hacia el Hijo, cuando Cristo está siendo sacado del agua, si hay una frase del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es como un elogio, es como un reconocimiento. Es decir, que no hay nadie como Él. Yo me complazco en su obediencia. Por eso es que el Padre da testimonio del Hijo cuando es sacado del agua. Ahora, eso cualquiera puede decirlo, es meritorio, porque el Padre está hablando de su Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Cristo es Dios hecho carne. Entonces, si habla de Dios a su Hijo, es decir, a la segunda persona de la Trinidad, alguien no se admiraría, sino que diría: es meritorio, porque si hay ese reconocimiento, entonces se lo merece, porque Él es Dios, es sin mancha, es sin pecado. Pero cuando se habla de un ser humano, el que Dios dé un elogio de un ser humano no es de cualquiera, no es de cualquiera. Ahora, hay cierto tipo de elogios que se dan entre progenitores a hijos. Cuando le digo progenitores, estoy hablando de ambos padres. Por ejemplo, hay padres que se sienten orgullosos de sus hijos y lo declaran, lo dicen en cualquier parte: yo estoy orgulloso de mi hijo. Y muchas veces ese orgullo se da a conocer porque quizás el muchacho o la niña o la muchacha ha cosechado cierto logro. Entonces, por ejemplo, ha coronado su bachillerato. El padre dice: me siento orgulloso de mi hijo. Con que hay padres que se sienten orgullosos de sus niños cuando se gradúan de kinder, como que si ya hubiesen salido de la universidad, pero se sienten bien y elogian a sus niños, los abrazan. ¿Qué no sería cuando alguien corona una carrera universitaria? O que hay padres que se sienten orgullosos y elogian a sus hijos cuando estos tienen su primer trabajo: te felicito. O cuando sus hijos dan el paso importante, que es único en la vida, el matrimonio. Los elogian, los abrazan: lo felicito, porque usted, hija, se consiguió un cipote feo, pero colocho y bonito, pero cristiano, ¿verdad? Pero es cristiano. Entonces los elogian a la muchacha o al muchacho: puso bien el ojo sobre esa muchacha, ¿verdad? Porque es una hija de Dios. Hay cierto elogio, hay cierto reconocimiento. Entonces Cristo, que ya tenía el nombre destinado de este personaje, Dios es clemente, Johanán, Él sabía que este personaje era fuera de lo común. Juan el Bautista, el bautizador, era fuera de lo común. Y por eso es que el Señor lo elogia. Lo elogia. Ahora, ¿en dónde se encuentra eso entonces del elogio de Cristo hacia Juan el Bautista? Abra su Biblia. Este es un estudio bíblico, acuérdese, hermanito. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, o sea que retroceda las páginas de Lucas a Mateo y busque en el capítulo 11. Le voy a pedir que lo lean todos y luego yo lo voy a leer después de usted. Mateo capítulo 11, el versículo número 11. Cuando lo tenga, entonces comience a leerlo. Escuche.
Voy a repetirlo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Ahora, no es el momento para hablar de usted y de mí, porque nosotros somos los pequeñitos, ¿me entiende? Sino que lo que estoy presentando es acerca del elogio que Cristo dio de este personaje, que dijo de él: entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Esto es impresionante. Y alguien podría tomar esa frase y tornarlo como algo exclusivo y ubicarse, y diría de esta manera: eso lo dijo Cristo, pero con respecto a los personajes del Nuevo Testamento. Pero ahora yo lo voy a sacar de ese tipo de pensamiento, porque así lo he escuchado yo. Pero cuando uno tiene un estudio serio de las Sagradas Escrituras y uno lee cuidadosamente ese elogio que Cristo dio a Juan, hace de notar esto: que este elogio es trascendente, abarca hasta el Antiguo Testamento. Es decir, que Cristo está diciendo que de entre los nacidos de mujer no ha habido nadie sino solo Juan. Mayor de los nacidos de mujer es Juan. Entonces me voy al Antiguo Testamento y comienzo a chequear nombres de personas de respeto, hombres de Dios, y podemos hacer un listado de los más extensos acerca de esos nombres, de hombres de respeto, hombres de fe. ¿Como cuál? Ayúdenme ustedes a hacer el listado. Comencemos desde Génesis. Nacido de mujer, Juan es el más grande. Hablemos de Moisés. No, hombre, pastor, ¿qué le pasa a usted? Si hasta este momento, en el siglo XXI, los israelitas tienen en alta estima a Moisés. ¿Qué le pasa, pastor, si él es el libertador? Él es el libertador, es el mediador del antiguo pacto. ¿Y qué le pasa a usted? Según la historia, Moisés es el personaje más importante, hablando de los hombres de Dios. Pero óigame, de los nacidos de mujer, Juan es el mayor. Entonces trasciende a Moisés. Claro que sí. Solamente vean el elogio que Cristo está diciendo, hermano, las expresiones que se mencionan aquí. Continuemos el listado. ¿Quién sigue después de Moisés? Josué. Es más relevante, más grande, Juan, de los nacidos de mujer, que Josué. Ubiquémonos, continuemos. Abraham, pastor, el padre de la fe, el amigo de Dios. De los nacidos de mujer, Juan es el mayor, más que Abraham. Ya vieron que están calladitos. Yo no sé si están dormidos. Y si hiciéramos todo un listado y mencionáramos todos los nombres de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y de manera sucesiva los profetas menores y profetas mayores del Antiguo Testamento, Juan sigue siendo el mayor de los nacidos de mujer. O sea que esto no se limita al periodo neotestamentario, sino que abarca, retrocede al periodo antiguo testamentario. Él es el mayor. Convencidos. Parece, no los veo convencidos, porque uno están roncando. Así le hacen amén. Amén. Convénzase, porque la palabra es la única que convence y no hay otra. Entonces ahí observamos el elogio de Jesús. Y el porqué de ese elogio, me gusta esto: el más grande de los nacidos de mujer. Lo que significa es esto: el elogio implica grande, una aprobación divina. Es decir, que Jesús, que Dios hecho carne, está probando que no hay nadie más grande que Juan. Dice que en el libro de Deuteronomio hay como cierta palabra profética
que se le dio a Israel, que Dios levantaría de entre sus hermanos a alguien más grande que Moisés. Pero no es Juan, ese es Cristo. Pero no podemos hacer ¿qué le digo? La comparativa, porque Cristo es uno y Juan es uno. Cristo es Dios hecho carne, Dios pues le llevaría una gran ventaja. Pero de los nacidos de mujer, Juan es el más grande. Y allí se está dando a conocer eso, grande en aprobación divina, porque Dios quien lo está diciendo. Ahora, ya dejando la introducción e yéndonos al desarrollo de la exposición, la frase que voy a tocar es esta: será grande delante de Dios. Vea que así dice el texto. ¿Cuál texto tomábamos como base? Lucas 1:15. Será grande delante de Dios. ¿A quién mandó Dios para que llevara esas expresiones y se las dijera a sus padres? ¿A quién mandó Dios? A un mensajero. O sea que el mensajero es el que dice esas frases posteriormente o en primera instancia a los padres de Juan el Bautista. Lo tremendo, hermanos, que en el aspecto humano, decir grande, estos señores, el padre de Juan había procreado a Juan y su madre lo había concebido, pero en vejez. No era algo tan creíble la noticia cuando se la dio el ángel, que hasta el mismo padre de Juan el Bautista se quedó mudo. Mudo. Entonces, ya cuando le da la noticia de que habrán de tener un hijo, entonces vienen las especificaciones. ¿Cómo habrían de ponerle? ¿Cuál habría de ser el trato hacia ese niño? No beberá vino ni sidra, no participará en banquetes. Esas eran las especificaciones para ello. La manera como que el niño tenía que ser criado, y cuando creciera, eso tenía que evitarlo. Y allí es donde viene esta frase: será grande delante de Dios. Dentro de la explicación, será grande delante de Dios, en el aspecto humano es esto. Mire, hermano, en aquellos días habían muchos sacerdotes. Habían, aparte de sacerdotes, ya se habían levantado personas que se hacían pasar por el Mesías, porque eso en todas las épocas en la historia lo ha habido, personas que se levanten fingiendo ser el Mesías. Aquí se levantaban supuestamente falsos precursores, pero habían sacerdotes. Entonces, habían sacerdotes y habían falsos precursores. Yo le llamaría predicadores. Pero aparte de ellos, habían muchos hombres más, sin tener un oficio, sin decir yo tengo o ostento esta posición como sacerdote o como un predicador. De ahí todo lo demás eran hombres comunes, muchos hombres comunes en esa época, como lo hay en la actualidad, que hay personas que ostentan cargos eclesiásticos, religiosos, y como también hay personas que no ostentan nada, igual como en aquella época lo hay hoy. Pero aparte de eso, también, hermanos, esas personas que eran comunes, aparte de los sacerdotes y aparte supuestamente de los predicadores, los hombres comunes y corrientes eran muy pequeños. No pequeños de estatura, yo no me estoy refiriendo a eso, sino pequeños en el área espiritual. Y Dios ve todo, porque la Biblia dice que los ojos de Jehová rodean la tierra. No había nadie grande en el concepto espiritual, sino todos eran pequeños. Pero en esa época, a pesar de ver este sondeo de los ojos de Dios, sacerdotes,
predicadores, precursores, hombres comunes y corrientes y pequeños. Yo quiero darle a conocer el contexto del porqué de este sondeo. Cuando Dios hace un sondeo es porque urge. La situación en aquella época era de las más precarias. Yo se los he dicho en otras ocasiones acá y voy a tener que repetirlo. En esta época, Israel, Jerusalén, tanto en lo político estaban en un deterioro, cabeza para abajo. En el aspecto de la sociedad estaban deteriorados, estaban muertos. En lo espiritual estaban muertos. La religión estaba deteriorada, sometida a una cantidad de personas que administraban, pero eran corruptos, ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. La religión estaba deteriorada, la sociedad estaba deteriorada, lo político estaba deteriorado, todo estaba deteriorado. Roma era la dominante y las provincias, los países estaban sometidos a Roma, y si había un sometimiento, entonces eso implica que estaban en esclavitud. No había libertad. Y ahí es donde Dios hace ese sondeo. Sacerdotes, precursores, humanos comunes y corrientes. Dios buscaba a alguien grande, pero todos eran pequeños. No había nadie grande en el concepto espiritual. Ahora, si Dios hace el sondeo, ¿cómo estaba la sociedad? ¿Cómo estaba lo político? ¿Cómo estaba la religión? Deteriorada. Lo que Dios hacía era tratar de encontrar a alguien grande, porque Dios necesitaba un gran hombre, alguien grande. ¿Para qué diría alguien? Un gran hombre para una gran tarea, que no era pequeña la tarea, sino que era grande. Por eso es que Dios hace ese sondeo. Cuando uno chequea el contexto anteriormente a su venida, aparte de lo que yo le he mencionado, el deterioro de lo político, el deterioro de la sociedad, el deterioro de la religión, cuando uno se va un poquito más para allá, en el trasfondo, uno comienza a analizar que habían transcurrido desde Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, al inicio del periodo neotestamentario de Mateo, de Malaquías a Mateo, había habido un distanciamiento de 400 años de oscuridad. No me voy a quedar cortito porque usted conoce la otra frase, pero estoy iniciando el desarrollo. 400 años de oscuridad. ¿Qué implica 400 años de oscuridad? Ese es el motivo por el cual Dios busca algo, a un hombre grande, para una tarea grande. ¿Por qué? Porque el deterioro espiritual había permanecido 400 años desde allá para acá. Y Dios no iba a seguir permitiendo que ese periodo de oscurantismo, de deterioro, continuara. 400 años de oscuridad, de tinieblas, sin un rayo de luz profética. 400 años de silencio, sin una expresión profética que dijera: así dice el Señor. Porque los profetas, es decir, los que tenían ese ministerio, los que tenían ese oficio, cuando Dios les mandaba hacer algo, a exhortar a los reyes y a la nación de Israel o de Judá por su pecado, la expresión que utilizaban era esa: así dice el Señor. Como diciéndoles, la palabra que les traigo no se origina en mí, sino que esta es palabra que Dios ha puesto en mi boca. Así dice el Señor. Pues esa frase que los profetas habitualmente usaban para dar una exhortación o para dar una advertencia, tenía 400 años de no escucharse. No había ese así dice el Señor. O sea que al observar el trasfondo de esto, eran 400 años de deterioro progresivo en las cosas espirituales. De allá para acá, el avance que traía ese deterioro venía arrasando con todo. Si alguien se metía a detener ese deterioro humanamente hablándolo, se lo llevaba. Así como cuando alguien trata quizás de detener un tsunami, una ola gigantesca, se lo lleva.
Nadie podía detener ese deterioro progresivo desde allá, desde Malaquías para acá, sino que venía avanzando, ese deterioro venía avanzando hasta que dejó de una manera terrible abajo. Las cosas espirituales estaban mal. Por eso es que dice un expositor que en ese tiempo lo que más se observaba era un río de sangre de animales. ¿Por qué digo un río de sangre de animales? Era lo que nosotros conocemos, los animalitos que eran utilizados para la expiación. Eso es lo que se observaba, un río de sangre de animales para su expiación. Y con un sobrealimentado sacerdocio como su mediador. Eso se observaba, era lo regular, la expiación, las ofrendas, lo que acabo de mencionar, lo sobrealimentado del sacerdocio como su mediador. Y al ver la nación, aparte de los sacerdotes y de los animalitos que eran ofrecidos cada año, por eso le decía el río, un río de sangre, cada año, eso no quitaba el deterioro espiritual, eso no quitaba la condición deplorable en la cual Israel se encontraba. Porque Israel, que nosotros mismos decimos la nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bueno, hay una frase que algunos expositores utilizan, que es esta: Israel, la nación favorecida de Dios. Pues esa nación favorecida, esa nación que fue apartada, esa nación que fue criada por Dios. Por eso es que la Biblia dice: crié hijos y se rebelaron contra mí. Esos que Dios exaltó, esos que Dios engrandeció, ya no estaban en la misma condición de antes. Ahora se habían vuelto adúlteros espirituales. Habían abandonado lo de Dios por introducirse en las cuestiones religiosas. Israel entonces estaba, hermanos, extraviada en ceremonias, en sacrificios, en circuncisión, lo que se observa regularmente en la Biblia. Eso era lo que ellos hacían habitualmente. ¿Y eso venía a componer el asunto de deterioro espiritual? No, sino que venía avanzando. Pues quiero decirle esto, hermanitos: lo que un ejército, escúcheme, de sacerdotes en este tiempo no pudo hacer en 400 años, no pudo hacer en 400 años de silencio, en 400 años de oscuridad, en 400 años de venir avanzando ese deterioro de manera progresiva, dañando, y no irse. Así dice el Señor: lo que no pudo hacer un ejército de sacerdotes en 400 años, lo haría un solo hombre. Un solo hombre. Lo que no se pudo lograr hacer en 400 años, lo haría un solo hombre. Pero ¿quién sería ese hombre? Un enviado de Dios. Un enviado de Dios. Un enviado de Dios, sí. ¿A quién entonces me estoy refiriendo? A Juan el Bautista, a Juan el Bautizador. Pero óigame esto: este hombre enviado de Dios tendría que ser capacitado de una manera diferente, distinta. Acuérdense que en ese tiempo había, bueno, en el tiempo antiguo, en la época de los profetas, en la época de Eliseo y de Elías, había una escuela de profetas. Y en este tiempo habían universidades. Significa que para que alguien se ejerciera en un cargo religioso, tenía que ir a una escuela de rabinos. Si Dios hubiera sondeado las escuelas de rabinos, no haya nadie. Porque de ahí salieron estos tipos que no habían hecho nada en 400 años. Entonces, si Dios entonces no halló nadie aquí, entre los comunes, no había nadie grande, sino que todos eran pequeños, entonces era alguien que Dios tenía que proveer, un enviado. Pero ese enviado tenía que ser forjado de manera diferente, no en una escuela.
forjado de una manera diferente, sí. Pero ¿por quién tenía que ser forjado? Bueno, el que forja verdaderos hombres de Dios es Él. Si usted analiza el Antiguo Testamento, Dios forjó a un Moisés. Forjó a un Moisés. Capacitó, lo llamó, lo capacitó y lo comisionó. Dios es especialista en forjar hombres de Dios. Entonces, al ser un enviado de Dios, Dios lo forjaría. Por eso es que Juan era el más grande de los nacidos de mujer, porque era un enviado de Dios. Aparte de que lo forjaría, este personaje que sí podría cambiar la condición de Israel, tenía que ser lleno de Dios. ¿Qué es ser lleno de Dios? Lleno del Espíritu. Porque así se da a conocer el ángel que este hombre sería. Así le da a conocer el ángel a los padres de Juan. Lleno del Espíritu. Para que alguien detuviera esos 400 años de avance progresivo. Aparte de ser forjado por Dios, aparte de ser lleno de Dios, tenía que ser encendido por Dios. Pero ¿qué es lo que enciende a un hombre? ¿Qué fue lo que encendió a Moisés en el monte Oreb? El fuego de Dios. Lo que enciende a un hombre de Dios es el Espíritu Santo. Entonces este personaje tenía que ser encendido por Dios. Y escúchenme esto, hermanitos. Lo que en 400 años, estoy repitiendo esa frase porque es muy importante, no pudieron hacer, en 6 meses Dios forjaría a este hombre. Sé que para Dios no hay nada imposible. Si hay hombres comunes y corrientes que no reaccionan, y no hay ningún grande entre ellos, sino que todos pequeños en lo espiritual, Dios sigue siendo el mismo. Y Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. En 6 meses lo hizo con Juan el Bautista. Hay un escritor que se llama E.M. Bounds. E.M. Bounds tiene una posición con respecto distinto a lo que yo estoy diciendo, distinto a lo que presenta la Biblia. Dios forjó a un Juan en 6 meses, hermanitos. Lo levantó para que predicase a las orillas del Jordán. Pero E.M. Bounds, este expositor, un hombre de Dios, dice esta frase, yo las escribí. Dice así: le lleva a Dios, dice él, hablando de Dios, le lleva a Dios 20 años para ser un predicador. Imagínense lo que dice este hombre de Dios, es un escritor. Es decir, está diciendo estas palabras: para que Dios levante un hombre de Dios, un predicador de verdad, Dios tiene que forjarlo en 20 años. Eso le lleva a Dios, eso le cuesta a Dios para levantar a alguien capacitado. 20 años. O sea, dice también estas palabras: el entrenamiento de Juan el Bautista, dice este escritor, tuvo lugar no en un lugar donde se forjan los hombres en 20 años, sino que en donde se forjó Juan, dice M. Bond, se forjó en la Universidad del Desierto. Qué tremendo. Ay, pastor, ¿y a dónde queda eso? En la Universidad del Desierto, en la Universidad del Silencio. Y es ahí el punto importante. Es ahí donde Dios sigue forjando los suyos, en el desierto y en el silencio. Si ahí forjaría Juan, ahí Dios sigue forjando a los que son útiles, a los más grandes. Yo creo que está encananando usted ya, ¿verdad? Ya despertó, ya se le pelaron los faroles. Bien abiertos los tiene los ojos. Entonces Dios sigue haciendo esto. Sí. De ahí levanta los grandes en el desierto y en el silencio. A todos sus grandes ahí los forja. Juan, pues, hermanitos, estuvo en esa escuela, en esa universidad del silencio, de Dios, en el desierto.
Y cuando estuvo allí en el silencio y en el desierto, había un límite. Porque tiene un tope, esa escuela, esa universidad tiene un tope. Cuando Dios termina de forjar, de pulir el material, el hierro, lo bruñe, lo pasa por el fuego, entonces llega el momento de dejar el desierto y de manifestarse. Cuando Juan fue forjado, llegó el momento de que salga esa luz. Y Juan sale a luz, hermanitos. ¿Quién más que Juan? ¿Quién más preparado que él y equipado para una tarea de sacudir a una nación aletargada en su sueño sensual? ¿Quién más? ¿Quién más capacitado que él? Que Juan el Bautista. Cuando sale a escena, vamos viendo cómo fue forjado en el desierto. Y usted sabe que ser forjado en el desierto es ser quemado de la piel. Entonces, cuando aquel profeta sale a escena, sale curtido por el sol de su rostro, de su piel. Porque no crea que Juan andaba como los demás. Su vestuario mostraba que era diferente. Su vestuario había sido creado con piel de camello. Entonces le pegaba, la refulgencia del sol le pegaba y sale todo aquel quemado. Yo imagino que era negrito como su servidor, porque yo era blanco y me quemé. Cuando uno es forjado en el desierto, señores, la piel suya es tersa, su cutis terso. Yo quemarme, yo ir a invitar a las 2 de la tarde. Le estoy dando una idea en dónde se forjan los verdaderos hombres de Dios. Porque Dios no busca más sacerdotes, Dios no busca más predicadores, ya los hay y comunes. Dios ahora busca gente que se deje forjar por Él, pero en el desierto, en el silencio. Y en el desierto te pegará el sol mientras estés siendo capacitado. Y cuando llegue el límite de tu capacitación, de tu terminología, de terminar tus estudios en la escuela de Dios, entonces saldrás a luz. Dios te dirá: ahora sal. Y cuando salgas, saldrás todo quemado, como salió Juan. Parecía un profeta curtido por el sol. Pero cuando sale a escena, este tipo denota algo en su semblante. ¿Qué es lo que denota en su semblante? Que ha sido bautizado por fuego. Aleluya. Cuando alguien es bautizado por agua, se le echa de ver porque sale todo mojado. Hermano, ¿y de dónde viene usted? Si no trae ropa para cambiarse, de la pila me acaban de sacar. Y si no lo sacan de la pila, la migra lo agarra porque es mojado. Entonces se le echa de ver que ha sido bautizado, porque sale empapado, húmeda su vestimenta. Pero cuando alguien ha sido especializado en la escuela de Dios, forjado en el desierto, ese tipo se le denota que viene encendido, porque Juan había sido bautizado por fuego, forjado en el desierto, y ahora que ha sido bautizado por fuego, se le denotaba en su rostro. Así como cuando Moisés descendió del monte, ¿se recuerdan? Que tuvo que ponerse no se llama manto. Manto es el que usa la cabeza, hermano. Un velo, porque irradiaba la gloria de Dios. Ese es Moisés. Imagínense Juan, su rostro curtido por el sol, pero se le miraba el fuego a este hombre, igual que ustedes ahorita, así, con los ojos bien cerrados, parecen la muñeca Roxana. Así viendo a mi lado. La muñeca Roxana, hablaban algunas de ellas: di mamá, mamá. Capaz que algunos están delirando si se les diera oportunidad. Entonces, como fue bautizado por fuego,
venía encendido en el fuego, como fue forjado en el desierto. La mejor capacitación recibió Juan, y ahora sale a las orillas del Jordán. Y estando ahí en las orillas del Jordán, dice un expositor, Leonard Ravenhill, dice estas frases, que cuando lo veían a Juan el Bautista, dice que parecía como el rostro, como el amanecer del juicio. O sea que Juan reflejaba el juicio de Dios, hermano. ¿Y nosotros qué reflejamos? Amor, melancolía, así, todos tristitos. Hasta lástimas siente la gente por nosotros los predicadores. Y nos paramos en el púlpito. No ha comido el pastor, pobrecito. Y bien se nos echa de ver que no hemos orado, no hemos buscado a Dios, no hemos leído la Biblia. Y el rostro así, ve. Y máximo hoy que estamos en la pandemia, hermanos, hoy me dio calentura. Ya me imagino a Juan así, hermano. Y usted se para como líder en la célula, hermano, vine apenas vengo porque acabo de pegarle a mi mujer. Mira el tipo de líder que tenemos hoy. Y si es una lideresa, hermano, no saben cuánto me duelen las canillas. Hay alguien aquí que me las sobe. Ese es el tipo de hombres. Dios busca hombres que en el rostro no denoten melancolía ni den lástima, sino que en el rostro denoten el juicio de Dios en cada palabra que se va a dar. Así se veía en el rostro de Juan, a pesar de estar curtida su piel por el sol, pero denotaba juicio, como su rostro, como el amanecer del juicio. En sus ojos, cuando lo veían también las personas, veían la luz de Dios en su rostro, en sus ojos. Bien dice la Biblia que los ojos son las ventanas del alma. Pero Juan reflejaba la gloria de Dios. La luz de Cristo reflejaba en sus ojos. Aparte de reflejar en sus ojos, hermano, la luz de Dios, que nos dijéramos ahora que abrió su boquita. Nosotros somos tan corteses, utilizamos tanta ética, que comenzamos a decir: ¿cuántos de vosotros tenéis sueños? ¿Cuántos de vosotros queréis quedar dormidos? ¿Cuántos de vosotros queréis ser excelentes? Hay palabras rebuscadas. Y la gente dice: wow, ese tipo tiene un conocimiento bárbaro. Ya parece Parker. Ya cayó usted de quién estoy hablando, ¿verdad? Hombre, un léxico impresionante. Deja las masas a la chusma con la boca abierta de tantas palabras rebuscadas. Juan, cuando comenzó a abrir su boca, comenzó a decir estas frases: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y no crea que lo dijo como yo lo estoy diciendo. Yo estoy calmado ahorita para no despertar a esta gente, los vecinos. Si no me la arman, porque hoy hay leyes, hay códigos en contra del labio laporino, de la gente que lo quiere callar a uno. Eso es un decir mío, hermanito, porque hay personas que tratan de callarlo a uno y dicen: estoy enfermo, no hablen muy fuerte. Pues Juan no era ese tipo de gente que le temía a las personas, sino que cuando Juan abrió la boca decía también: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Eso no es nada. Y les decía: el hacha está puesta allá. Y la gente se le quedaba viendo. Hermanitos amados, cuando comenzó a hablar ese hombre, hablaba con autoridad de Dios y no como alguien tímido, miedoso. Y en su alma reflejaba él la pasión de Dios, es decir, amor, entrega, pasión por las almas. Por eso, hermanitos amados, ¿quién pudiera preguntar: ¿hay alguien mayor que Juan? No lo hay, de nacido de mujer. Juan fue único, pastor, sí. A pesar de esto, él nunca hizo milagros. Chequee la Biblia y se da cuenta usted. Juan no hizo milagros. Nunca, cuando me refiero a la palabra milagros, nunca anduvo sobre el mar de Galilea, sobre las aguas. Nunca calmó el viento ni la mar.
nunca resucitó muertos. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Aunque nunca hizo eso, hizo algo más extraordinario. ¿Y qué podrá ser algo más extraordinario que decir milagros? Nunca levantó muertos, nunca caminó sobre las aguas, nunca paró el viento y la mar, pero hizo algo mucho más que eso. Levantó a un pueblo muerto. Eso es más grande. ¿Cuántos tienen vida en el Señor aquí? Pero ¿cuántos no tienen vida allá afuera? Muchos, miles, millones de personas. Y Dios sigue sondeando como en esa época, porque el deterioro, según el trasfondo, habían sido 400 años de silencio, de oscuridad. Y Dios sondeaba. Sacerdotes ya hay, y estos solo comiendo pasan, así como el sacerdote Elí, que de tanto comer las grosuras llegó a engordarse más de 700 libras, hermano. Estoy añadiéndole yo, hermano. A tal grado de que cuando se sentó, el Señor ya no podía estar en la misma postura, sino que se desnucó de tanto pesor que la silla se quebró. Estoy hablando del sacerdote Elí. ¿Qué nos diríamos los sacerdotes de esta época? Eran comilones, eran, hermanos, personas hipócritas. Dios estaba hastiado de sacrificios, de circuncisiones, de derramamiento de sangre, de expiación. Y ahora entraba el nuevo periodo para que ese deterioro no avanzara. Levanta a este hombre. Y lo mismo está sucediendo hoy. El deterioro, señores, continúa en el siglo XXI. El deterioro, pastor, sí, hermanitos amados. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que se llama movimiento espiritual, movimiento religioso, proviene de Dios. Como dice el pastor John MacArthur, hay que tener discernimiento. Si lo que se está moviendo en las iglesias, entre comillas, que dicen que es el mover del Espíritu Santo, ¡alto! Tenemos que tener discernimiento. Al tener discernimiento vamos a comprobar si es el espíritu del diablo o es el espíritu de Dios. Porque muchos se dejan llevar por fuegos extraños. Y algunos dicen, ¡este Dios! Y aplauden, ¡este Dios! Caen tirados como macetas, desparramando la tierra en el suelo. La risa santa, la escupida santa, el manguerazo santo. Y han sacado tantas cosas ridículas, la piñata santa. Y hoy hace poquito estuve viendo a un tipo, un predicador, que sumerge a la gente en el agua, agarra un guacal y la mete de cabeza. Y le dice, ahora que estoy haciendo esta acción profética, te estoy limpiando de pecados, quedas limpio de pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados, sino solamente el poder de Dios puede hacerlo. Y estamos en ese deterioro religioso, deterioro espiritual. Pastores metidos en política, se autoproclaman representantes de la iglesia. Yo nunca había visto eso. Y toman bases de la Biblia. Daniel fue un estadista y presentan otros hombres más de Dios. ¿Qué pasa? Que esos pastores no son de mente abierta. Pastores lanzándose como políticos, como presidentes. Y si ellos salieran, yo no voto por ellos. Mejor voto por un bolo, pero menos por ellos. Porque si no han sabido respetar la vocación santa a la cual fueron llamados, ¿qué van a andar haciendo, siendo respetuosos de lo que reciban? El deterioro espiritual, señores, ha comenzado. Gente hablando jerigonzas y no en lenguas. Ya les he contado aquí desde el púlpito, los hermanos en el culto, he platicado con pastores. Salió una plaga por ahí de gente que se comporta como creyentes, pero son hijos de Satanás, diciendo que son lenguas las que hablan y confunden a la gente. Traca, traca, suena la matraca. Cucurrucucú. Y dicen que, no estoy bromeando, hermanitos, pudiera hacerle reír a usted, pero esto no es broma. Y la gente dice, wow, la gloria de Dios está cayendo, la gloria de Dios está cayendo. No es de Dios. Las lenguas son lenguas espirituales. Hay idiomas, hay lenguas como dones, pero no son jerigonza. Lo de Dios se respeta, lo de Dios se respeta, lo de Dios se respeta.
No podemos mezclar lo santo con lo profano. Personas que, siendo engañadas por sus líderes, no utilizan la palabra, sino el mover, la unción del Espíritu. Le dicen: muévase, usted es libre para moverse. Y comienzan a mover el cuchumbo, a aflorar la carne, pero no hay nada de espíritu. Y andan siguiendo todo tipo de corrientes doctrinales. Hermanitos amados, Dios está haciendo un sondeo hoy antes del arrebatamiento de la iglesia. Ya está cansado de tanto predicador barato. Ya está cansado de tanto disque doctores. Así se ponen el título, doctores. Si no son doctores, no son nada. Doctores y otros títulos más, reverendos. Reverendo, el reverendo tal, levantando el ego, el orgullo de los hombres, la carne de los hombres. Dios no busca reverendos. Dios no busca predicadores comunes metidos en pecado, en adulterio. Dios busca hombres. ¿Hombres para qué? Para forjarlos en el desierto. Hombres que teman a Dios. Hombres apasionados por las almas. Hombres que amen la oración. Hombres que amen su palabra. Hombres que le respeten. Hombres de valor. Y esos son ustedes. Y ustedes que me ven a través de las redes sociales. Dios está cansado de tanto predicador profesional, topado de ética, de psicología. Dios busca hombres que estén vacíos para poder llenarlos. Entonces el sondeo ha comenzado. Y si el sondeo ha comenzado, significa que antes que aparezcan los dos olivos, aparecerán o saldrán hombres que prediquen con autoridad, capacitados en el silencio, capacitados en el desierto de Dios, apasionados por las almas, así como Juan, que no hizo milagros, pero hizo algo mayor que eso. Levantó a toda una nación de muertos. Por eso es que Juan les decía: víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque ese montón de personas israelitas eran como culebras que salían a esconderse. ¿Qué es lo que hace una víbora cuando ve al ser humano con un machete? Se esconde en una cueva. Si no la ataca, pues a ver si no te quedas. Culebras penqueadoras. Se le para bonito a usted. Pero ¿qué es lo que hace una víbora? Sale corriendo y se esconde en el montarral, en las cuevas. Así eran algunas personas cuando oían el mensaje de Juan. Porque las palabras de Juan eran como fuego. Y así Dios va a capacitar hombres aquí, que en lugar de contar chistes, sus palabras sean como fuego. ¿Me entiende? Que la gente salga con dolor, no de estómago, sino con dolor de corazón. Porque hoy se da a conocer aquello. ¿Cómo estuvo el culto, vos? Cállate, buena estuvo la pachanga. Hay más música que predicación. Hay más un decir de sueños y revelaciones que predicación. Dios está harto de ese tipo de gente. Dios quiere sacar hombres que expliquen su palabra, hombres que tengan la potencia de Juan, encendidos en el fuego, que sus palabras sean como el fuego. Dice un expositor que las personas que oían a Juan oían sus palabras que eran como el fuego, a tal grado, dice, que esas personas, cuando estaban allí escuchándole, sus mensajes quemaban el corazón. Hoy, en lugar, por eso es que Dios está hastiado de lo común, en lugar de que ardan los corazones por el fuego de Dios, arden de risa, de chistes, de chascarrillos, de bromas, y no queman nada de su ser interno. Y algunos que se iban, dicen un comentarista, se iban para sus casas. Pero estos que se iban para sus casas y habían oído el mensaje de fuego de Juan, cuando llegaban a sus casitas, porque oían las palabras de Juan, las escucharon de manera clara. Dice este expositor: esos que habían oído las palabras de fuego de Juan pasaban noches sin poder dormir, porque el mensaje había calado, había atizado el fuego de su corazón, había encendido el corazón apagado
No podían dormir, no podían dormir, no podían dormir. ¡Hasta! ¿Qué es lo que sucede cuando una persona sufre una quemadura? Díganmelo ustedes. ¿Alguna vez se ha quemado usted? ¿Qué es lo que sale cuando la quemada ha sido de un grado mayor? No me esté hablando de que usted se quemó con el fosforito, así un rojito, me quedo aquí. No, cuando es una quemadura mayor, ¿qué es lo que sale? Ay, Dios mío, ustedes no están aquí, hermanitos. ¿Qué es lo que sale en la parte donde usted se ha quemado? Una llaga. ¿Y cómo se le llama esa llaga? Hay un nombre. Ampolla, correcto, la ampolla. No la polla de la, no, que ampollas. Entonces, los corazones de los que se iban a la casa estaban ampolladas por el fuego que había quemado su corazón. Y como habían sido ampolladas en su corazón, las almas fueron quebrantadas en sus propias casas, a tal grado que eso produjo arrepentimiento. Y cuando llegaban con el deseo de bautizarse, porque Juan bautizaba por arrepentimiento, y era genuino. Otra cosa que deseo añadir, ya ir aterrizando, ya cortando el mensaje. Extraña. Juan era extraño en doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Era extraño en enseñanza, porque no volvía a repetir lo que los sacerdotes hacían. Sacrificio, respeta el día sábado, circuncisión. No, Juan era sin sacrificio, sin ceremonias. Y lo tremendo que en su dieta, en su alimento, era extraño el tipo en su comida, porque comía chapulines con miel. Extraña su dieta en comida, no dado al vino, ni dado a los banquetes. Extraño en vestimenta, piel de camello, sin filacterias, ni vestiduras farisaicas. Extraño Juan, pero a pesar de ser extraño, era grande. Juan fue grande, así como las águilas. Las grandes águilas cazan. ¿Sabían ustedes que si Juan fue capacitado en la escuela de Dios en el desierto, en el silencio, hay cierta cualidad comparativa a los que son capacitados por Dios en el desierto? Las grandes águilas cazan y vuelan solitarias. Aleluya. Porque alguien dice: ay, hermano, es que es duro estar capacitado en la escuela de Dios solo. Pues las águilas, las grandes águilas cazan y vuelan solitarias. Los grandes, hermanitos amados, leones, que se le llama el rey de la selva, cazan solos. Solos, sí, cazan solos. Los leones, sí. Las grandes almas que Dios capacita en el desierto están solas, pero a solas con Dios, aunque esté entristecido porque no tiene compañía. Porque tal soledad, nosotros no fuimos creados los seres humanos para estar solos. Por eso es que Dios dijo en el libro de Génesis: vio el hombre que estaba solo, entonces le haré ayuda idónea. Porque hemos sido creados para ser sociables, no para estar solos. Pero cuando yo digo la palabra soledad, es cuando Dios te capacita. La soledad es difícil de soportar. Por eso es que el hombre se casa y la mujer se casa. Es imposible de disfrutar, a menos que una persona ande con Dios. Entonces no está solo. Juan no estaba solo en esta faena. Pero aquí le traigo esto último. Juan fue grande en tres cosas. Por eso es que la palabra grande se amplía. Grande en tres cosas. Sí. Primero, grande en fidelidad al Padre. Aleluya. Porque fue fiel a su llamado, a su comisión. Grande en su misión al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le decía: vete ahora para acá, allá andaba Juan, sumiso, obediente al Espíritu Santo. Segundo, grande. Primero, grande en fidelidad al Padre. Segundo, grande en su misión al Espíritu. Tercero, grande en sus declaraciones acerca de la segunda persona de la Trinidad. Él decía: yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que yo no soy digno de desatarle las correas de su sandalia. Él los bautizará con fuego. Era tan grande en estas declaraciones que dijo acerca de Cristo: he allí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta noche? Cuando yo veo todo esto me siento tan pequeñito, hermanito amado, que si usted ve la Biblia, Juan era una voz que clama en el desierto, nosotros somos un eco. Él era una voz, y los predicadores de hoy en día son un eco. Una voz tiene más trascendencia que un eco. Ahora que yo he terminado esta disertación, quiero aplicarlo. Si esta condición deplorable de la religión, del evangelio, está deteriorada, entonces ¿dónde están esos hombres grandes que Dios busca? Levántenme la mano, ¿dónde están? ¿Hay hombres aquí? Pónganse de pie. Pero antes de ponerse de pie, espéreme. Usted no se va a poner de pie todavía, mejor siéntese. Si usted, uno es de esos grandes que Dios busca, ¿está dispuesto usted a emprender su capacitación en el desierto del silencio? ¿Está dispuesto usted a tener pasión por las almas? ¿Está dispuesto usted a no ser de lo común? A no estar repitiendo lo que otro repite, como los sacerdotes: sacrificio, el sábado, la circuncisión. Juan no. ¿Está dispuesto usted que Dios haga algo grande en su vida? Si acepta ese reto, entonces pónganse de pie los que lo aceptan. Dios busca hombres, y si hay alguno entre ustedes en ese sondeo, póngase de pie. Ya vieron que por eso es que salen mujeres que se llaman pastoras, porque hay hombres que han perdido los pantalones, y el ministerio no es para mujeres sino para hombres, según la Biblia. Ya vieron por qué se ha levantado tanto loco que sale en las redes sociales con un cuerno cruzado por aquí y hablando groserías, tonterías. Ahora le estoy dando la respuesta. ¿Ya saben por qué se ha levantado ese tipo de hombres? Porque Dios hace el sondeo, y entre ustedes que no aceptan el reto siguen siendo de lo común. Pónganse de pie los hombres que aceptan el reto, y pónganse de pie, porque si no hay hombres, pónganse de pie las mujeres, porque hay mujeres que no pueden desenvolverse en un ministerio, pero pueden tener un liderazgo. A veces la mujer se le relega a un plano secundario. Usted, mi amor, la escoba y el trapeador. No, señores, si no se levantan, hermanos josueces, entonces se levantará una Débora. ¿Me entienden lo que? Porque hoy los hombres no dice. ¿Qué dijo el hermano Wilber? Entonces Dios va a levantar Déboras. Pónganse de pie las mujeres y los hombres que aceptan el reto. Dios está sondeando terreno. Yo sé que entre ustedes son líderes, pero el mensaje ha sido para todos. Pónganse de pie los que ya están en un liderazgo, pues, y aceptan más fuerte el reto, pues. Dice: yo soy pastor. Sí, pero muchas veces somos pastores, pero en lugar de tirar fuego, en lugar de denotar fuego, tiramos agua. Por poco nos van a meter a los bomberos de Al Santana, porque ya no transmitimos fuego, sino que agua tiramos, coronavirus tiramos. Y la gente cuando nos ve se asusta, retrocede. Pero cuando hay fuego, el fuego quema. Produzcamos ampollas al corazón, produzcamos insomnio a la gente, que no duerma tranquila con el tipo de mensajes que predicamos desde el púlpito y en la célula. ¿Hay alguien más que acepta el reto? Vengan los que aceptan el reto, aquí adelante. Quiero orar por ustedes, porque es serio lo que vamos a hacer aquí. Vengan, acérquense los que aceptan el reto. Vengan. Usted dice: si yo apenas 2 días tengo de haber aceptado. Venga pues. 6 meses, 1 año, venga. Es que yo soy joven, pastor. Venga, joven. Venga. Es que a mí me falta la placa. Venga sin placa. Venga. Dios no le importa cómo usted esté. Es que yo solo kinder hice. Venga. Dios no le está pidiendo un cartón universitario. Venga. Dios le está llamando a usted. Dios está haciendo un sondeo hoy. ¿Quieres dejar de ser de lo común? ¿Quieres dejar de ser de
de lo mismo de siempre, entonces acepta el reto. Dios te llama hoy. Levanten sus manos. Yo me rindo a Él. Venga, el del teclado, aunque sea tirar agua, perdón, juego. Vengan, hermanitos, suban, hermanos, por favor, los que están ahí en la música, vengan. Vengan, hermanitos. Levanten sus manos, hermanito amado, levanten sus manos hacia arriba. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Estamos ahí, estamos despiertos todavía. Ok. Solo a Cristo yo me entrego, pues mi vida Él me dio. Mi deseo es servirle siempre. Yo me rindo a Él. Levanten sus manos. Yo me rindo a Él. Levante sus manos. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo. Yo me entrego. Quiero ser hombres de valor. Levante sus manos, hermano. Levante sus manitas hacia arriba. Yo lo llamé porque usted aceptó el reto. Aquí nadie lo trajo a la fuerza. Levante sus manos. Dios está haciendo un sondeo. Qué crítica está la situación. La gente dice: hombre, hermano, hay avivamiento, crecimiento de la iglesia. Eso no es señal de que todo lo que está siendo metido en la iglesia, en los recintos, sea de Dios. Hay más hojarasca que trigo. Hay más cizaña que trigo. No todo lo que se ve, no todo lo que se mueve de Dios. Hay que aprender, hay que pedirle a Dios discernimiento de espíritus. Se van a levantar mujeres, lideresas, pastores, obreros, mujeres de Dios que rompan con los paradigmas. Levante sus manos. Vamos a orar por los que se han quedado sentados. ¿Quién más va a aceptar el reto? Venga. ¿Quién más quiere aceptar el reto? Venga. Venga, hermanito. Necesita Dios. Hombres de valor y esforzados. Hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor. Pero para eso se requiere que dejemos de ser de lo común. Tenemos que dejar de ser de lo común. Con la mirada en su Salvador. Dios está aquí, hermanitos. El Señor está aquí. Fieles al llamado. Todo por la causa. Todo por la causa del Señor. Levante sus manos hacia arriba. Cuidaré mis ojos, cuidaré mi corazón, cuidaré mis manos, cuidaré todo mi ser, cuida todo mi ser. Mis ojos. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuidaré mis manos. Padre, gracias. Pido por cada uno de los que están aquí al frente. Señor amado, levanta hombres diferentes de esta congregación que le teman al pecado, que te teman a ti, Señor, que aborrezcan el pecado y que sientan amor, pasión por las almas. Padre, pon en nosotros eso, aborrecer el pecado, amar la santidad sobre todas las cosas. Señor, levanta jóvenes, personas mayores de este sitio para que te sirvan, para que reflejen lo que tú has hecho en ellos.
Hombres grandes buscas tú, Señor. Hombres de valor. Hombres dispuestos a aceptar el reto. Señor, úsales a ellos. Úsales. Imprégnales, inquiétales. Pon el querer como el hacer en tu buena voluntad. Señor amado, no importa el deterioro de nuestro cuerpo. Levántanos. 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 Que remontemos alturas como el águila, como el león que caza solo. Gracias. Bendice a estos hermanitos. Que hoy comience, que hoy dé un nuevo inicio a su vida. Capacítales. Enciende. Siente el fuego que estaba apagado. Habían cenizas, brasas que humean, pero ahora el fuego ha encendido en ellos, porque tú viniste a esta tierra a encender el pábilo que humeaba. Gracias, Señor. Llénales, 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 llénales. Que sean ganadores de almas. Que ganen su colonia, su barrio, su cantón, su residencia donde viven, sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Enciéndeles a ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. 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 Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Dale fuerzas. Dale salud física. Bendíceles. Prepárales para lo que viene por delante. En el nombre de Jesús. Abran sus ojitos. Me alegra que haya habido una cantidad de hombres que acepten el reto. Ahora que usted ha aceptado el reto, si es líder, predique con más fuerza. Vuelva a las escrituras. Vuelva a la oración. Vuelva al estudio serio. Congréguese. Participe de los ejercicios que aquí se realizan. Participe de los retiros. Y si usted no es líder, pregunte qué puede hacer. ¿Cómo puede hacer para capacitarse? Para recibir cierto tipo de instrucción. Y luego salir a predicar al lugar donde Dios tenga destinado para usted. Démosle palmas al Rey de Reyes y Señor de señores. Padre, gracias. Gracias por esta sexta vigilia del año. Gracias, Señor, porque hasta hoy podemos decir hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gracias, Señor. Lleva con bien a cada uno de los que han estado presentes en esta vigilia. Guárdales en el hueco de tu mano y quita todo peligro, todo obstáculo de la carretera. Y haz que cada persona, ya sea de manera individual o generalizada, puedan llegar con bien hasta su casita. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles